¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Nuevamente estamos en su programa Filosofía Viva, Viaje al Corazón de las Ideas. La filosofía está viva y hoy viajaremos al corazón de las ideas para descubrir cómo éstas nos guían en los desafíos actuales. Hoy vamos a hablar de Aristóteles, otro de los grandes pensadores de la antigüedad, donde el pensamiento clásico se encuentra con el mundo moderno. Nuestro programa número 8, Aristóteles. Los datos biográficos conocidos de Aristóteles son muy escasos, al igual que sucede con la mayoría de los autores griegos antiguos, como lo hemos venido diciendo en varios de nuestros programas. ¿Qué podemos decir de la vida y el contexto en el que vivió Aristóteles? Podemos decir que este filósofo nació en Estagira, una ciudad de Macedonia. Por eso fue llamado el Estagirita. Su padre fue Nicómaco. Su padre fue médico del rey Amintas III. Esto le permitió acceso desde muy joven a una muy buena formación en ciencias naturales y medicina. A los 17 años fue enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, donde permaneció por 20 años. Aunque fue discípulo de Platón, Aristóteles discrepó con muchas de las ideas de su maestro. Particularmente discrepó con la teoría de las ideas de Platón. Tras la muerte de Platón, Aristóteles viajó por diferentes ciudades. Fue tutor de Alejandro Magno, lo que muestra pues su vinculación con el poder político de su época. Finalmente fundó su propia escuela en Atenas, el Liceo, donde va a desarrollar una enseñanza más empírica y enciclopédica con un enfoque en la observación y la clasificación del saber. Pero veamos algunos otros datos. Es importante destacar que en la época de Aristóteles, las antiguas escuelas de filosofía de Grecia, como la Academia de Platón, el Jardín de Epicuro y el propio Liceo de Aristóteles, tenían poco que ver con lo que conocemos actualmente como academia. ¿Por qué? Porque ingresar a una de estas escuelas filosóficas no tenía pues como objetivo obtener ningún título, ningún tipo de validación o acreditación por la formación recibida como sucede hoy día. Y entrar a estas academias tampoco tenía ningún valor posterior. O sea, no significaba que gracias a entrar a estas academias ibas a conseguir un mejor trabajo, en fin. Entrar a estas escuelas de filosofía era en sí mismo el fin. ¿Por qué? Porque estas escuelas significaban una manera distinta de vivir. Y esa manera distinta de vivir dependía o estaba en función del tipo de enseñanza que cada una de estas escuelas brindaba. Y eso estaba ligado a la convicción filosófica de los maestros que enseñaban en esas escuelas. Y por eso no debe extrañarnos pues que Aristóteles permaneciera en la Academia de Platón por más de 20 años, hasta sus 37 años. Y obviamente aquí es necesario aclarar que esta estancia prolongada de Aristóteles en la Academia de Platón no se debía a que lo que enseñaba Platón era difícil, que la adquisición de los conocimientos era denso, sino que simplemente se debía a que Aristóteles comulgaba con esa forma de vida que proponía Platón. Y por eso se quedó en su academia hasta la muerte de su maestro. Aristóteles se va de la academia cuando muere Platón y
la academia queda en manos de su sobrino Espeusipo. En ese momento Aristóteles decide irse. Obviamente cuando Aristóteles llegó por primera vez a la academia de Platón, Platón ya era mayor, ya tenía una edad avanzada. Eso no significa que sus obras, incluso las producidas en su juventud y que dan fe pues de su apogeo intelectual y humano, no fuesen de valor y tuvieran un peso específico en la enseñanza de la academia, y que no fuesen reconocidas y apreciadas obviamente por sus discípulos. ¿Qué otro elemento importante podemos decir de Aristóteles? Bueno, quizás sea importante establecer una comparación con Sócrates y Platón en un elemento que parecería simple, como por ejemplo en la forma de escribir. Como ya lo dijimos en otros programas, Sócrates fue un filósofo que pasó a la historia como uno de los 3 grandes ágrafos, juntamente con Jesús y Buda, que no necesitaron escribir ni una sola línea para subvertir de manera radical el pensamiento de su época. ¿No es cierto? Conocemos ya la historia de Sócrates, y Platón escribió mucho, es considerado por eso el primer autor antiguo de quien se ha conservado casi la totalidad de su obra. Siguió conservando la oralidad a partir de la manera como escribió, es decir, Platón escribió a través de diálogos y discursos que están bastante pegados a la oralidad todavía, ¿no es cierto? O en muchos casos también hizo una combinación de ambos, de diálogos y de discursos. Platón dominaba la escritura, es uno de los mejores de la antigüedad en cuanto a la forma como escribió. Pero en todos sus escritos se nota la resistencia, ¿no?, de Platón a separarse, pues, de la vivacidad del diálogo interpersonal. En cambio, Aristóteles encontró una nueva forma de hacer filosofía y una nueva forma de escritura para la filosofía. Aristóteles va a inventar la escritura filosófica y con esa manera de escribir va a provocar un cambio de época y de costumbres culturales en relación con la escritura. Porque antes de él, la memorización y la oralidad eran los principales vehículos, pues, para la transmisión de lo que hoy en día se conoce como cultura. Ya que, ¿por qué se daba esto? Porque la lectura no estaba en aquellos momentos al alcance de las mayorías. Por lo tanto, leer equivalía a escuchar. Inclusive, quienes sabían leer, leían en voz alta para escucharse a sí mismos. Entonces, es muy importante ver cómo de la oralidad se fue pasando a la escritura de diálogos y discursos, y de esa manera de escribir de los diálogos y discursos de Platón se pasa pues a la escritura filosófica de Aristóteles. Antes de continuar con la obra de Aristóteles, tenemos que decir que la historiografía tradicional ha dividido el conjunto de los pensadores influenciados por Sócrates en socráticos mayores. Dentro de los socráticos mayores está precisamente Platón y Aristóteles. Y en socráticos menores, donde están megáricos, cínicos y cirenaicos. De ahí que las escuelas filosóficas en la Atenas de Aristóteles, es decir, en la Atenas de principios del siglo IV a.C., seguían manteniendo una gran actividad filosófica. A la corriente matriz, que era precisamente la sofística, se le oponía pues la escuela socrática. Y la escuela socrática estaba materializada en las enseñanzas de la Academia de Platón. Es precisamente a la sombra de Sócrates y de forma paralela a Platón que van a
crecer los filósofos que la historiografía ha llamado socráticos menores, que partían igualmente de las enseñanzas de Sócrates. Es decir, cada uno de ellos fue desarrollando una propuesta a la luz de las enseñanzas de Sócrates, pero sus propuestas eran bastante singulares y distintas, como por ejemplo el ensalzamiento del placer libre propuesto por el cirenaico Aristipo, hasta el rechazo de cualquier forma de organización política y social de los cínicos como Antístenes y como Diógenes de Sinope. O podemos poner también acá los análisis lógicos desarrollados por el megárico Euclides. Estos filósofos llamados socráticos menores eran, como decir, los herejes del socratismo. ¿Por qué? Porque su pensamiento era imposible de conciliar con la filosofía de Platón, y por eso van a quedar relegados y ocultos a la sombra de el pensamiento de Platón. Entonces, esquematizando, podríamos decir que teníamos en ese momento, a nivel de escuelas filosóficas en Atenas, la Academia de Platón, que se dedicaba a temas como la dialéctica, la metafísica idealista y la política aristocrática, y que eran, por decirlo así, la academia hegemónica, es decir, la que tenía mayor reconocimiento. Y por otro lado, tenemos a estos socráticos menores, o estos herejes del socratismo, con escuelas como el cinismo, la escuela cirenaica y la escuela megárica. La escuela filosófica del cinismo se centraba básicamente en el rechazo de toda forma de cultura. La escuela cirenaica es aquella que genera o crea la primera teoría hedonista, es decir, la teoría del placer escogido libremente. Mientras que la escuela megárica se centra en el predominio de la razón sobre los sentidos. Otro dato importante que hay que destacar es que la producción de los escritos en el seno de estas escuelas filosóficas antiguas se dividía en dos: los escritos exotéricos con X y los escritos esotéricos con S. Los primeros estaban dirigidos a un público en general, es decir, a un público no iniciado en la filosofía. Podríamos decir actualmente para todo público, mientras que los escritos exotéricos iban dirigidos al selecto grupo de discípulos, de quienes se suponía pues que ya estaban habituados o que conocían los temas que se iban a tratar. Entonces es importante esta distinción porque Aristóteles, al igual que Platón, escribieron para ambos tipos de público, tanto para los discípulos como para el público en general. Bien, ahora vamos a hablar un poco de su obra. La obra de Aristóteles está dividida en 3 periodos. El primer periodo corresponde obviamente a su permanencia en la Academia de Platón, en la cual acepta la filosofía de su maestro, es decir, la filosofía platónica. Este primer periodo está fechado del 368 al 348 a.C. El segundo periodo se desarrolla entre el abandono de la academia y su retorno a Atenas, cuando él comienza a estructurar su propio pensamiento. Estamos hablando del 348 al 335 a.C. Y el tercer periodo, del 335 al 323 a.C., es ya en el Liceo de Atenas, al que pertenece la mayoría de su obra que se conserva hasta hoy. Esta obra que desarrolla en el Liceo la podemos categorizar en los siguientes grupos: lógica, metafísica,
obras científicas, ética y política y estética. En la primera categoría, en la categoría de la lógica, destacan las obras categorías sobre la interpretación, tópicos y analíticos. En la categoría metafísica o ciencia de los primeros principios, es decir, se sitúa todo lo que está más allá de la física. Entre las obras científicas se incluye la física de Aristóteles, que lleva propiamente este nombre, además de todos sus escritos sobre la naturaleza. Escritos como acerca del cielo, acerca de la generación y la corrupción, y meteorológicos, y aquellos escritos que indagan sobre los mecanismos que explican la vida, como historia de los animales, acerca del alma, reproducción de los animales, entre otros. En la categoría ética y política destacan la gran ética, la ética eudemia y la ética nicomaquea y el texto de la política. En la categoría estética están los escritos sobre la actividad externa del hombre, es decir, sobre aquello que produce, poiesis, fuera de él. Aquello que produce fuera de él, le llama poiesis, como poética y retórica. Bien, veamos entonces los aportes filosóficos esenciales de Aristóteles. El primero tiene que ver con la ontología y la metafísica, o también visto como el ser en movimiento. En este punto, Aristóteles trabaja el problema del ser. Parte de una pregunta radical. ¿Qué es lo que hace que algo sea lo que es? Y a esta pregunta va a responder desarrollando lo que él llama ontología. Ontología entendida como el estudio del ser. Luego, en su obra metafísica, él va a plantear la filosofía primera, es decir, el estudio del ser en cuanto ser. A diferencia de Platón, que separaba el mundo sensible, aparente, el mundo de las ideas, del mundo inteligible o real, Aristóteles niega la existencia de dos mundos. Para Aristóteles la realidad es una sola, pero tiene distintos modos de ser. Y por lo tanto, dice Aristóteles, no hay que buscar la verdad fuera del mundo, sino en el mundo mismo, en su estructura y dinamismo. Aristóteles también nos habla de la sustancia, la forma y la materia. Su categoría central va a ser precisamente el de sustancia o ousia. Sustancia entendida como aquello que existe por sí mismo. Toda sustancia, dice Aristóteles, está compuesta por materia, ile, y forma, morfé. Ejemplo, una estatua es de mármol. El mármol es la materia, pero tiene la forma de un cuerpo humano. El cuerpo humano es su forma. La forma, dice Aristóteles, es lo que define y actualiza a un ser. La materia es su potencialidad. Por eso a este principio le llama ilemorfismo. Ile, materia, y morfé, forma. Ilemorfismo. También nos habla de la causa y explicación del cambio. Aristóteles intenta responder al problema clásico de los filósofos presocráticos. ¿Cuál era ese problema? ¿Cómo es posible el cambio sin caer en el caos o la ilusión? Aristóteles propone su famosa teoría de las 4 causas para explicar la realidad. ¿Cuáles son esas 4 causas? La causa material. ¿De qué está hecho algo? Ejemplo, el mármol, en el caso de la estatua. Causa formal. ¿Qué forma tiene la figura? En ese caso, la mujer era una figura femenina de la estatua. La causa eficiente, ¿quién lo hace? En el mismo ejemplo, el escultor. Y la causa final, ¿para qué se hace? La función, el propósito. En este caso, la función, el propósito de la estatua de mármol. Entonces, fíjense, las 4 causas
que explican la realidad según Aristóteles es la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. La más original de estas obviamente es la causa final. ¿Por qué? Porque para Aristóteles todo tiende hacia un fin natural, es decir, un fin teleológico. La semilla quiere llegar a ser árbol. El ser humano quiere llegar a ser feliz. Por lo tanto, para Aristóteles, el movimiento no es otra cosa que el pasaje de la potencia al acto. Y de ahí que los otros dos términos fundamentales de su teoría sean precisamente acto y potencia. El binomio acto-potencia, donde potencia, dinamis en griego, sería lo que una cosa puede llegar a ser. Volviendo al ejemplo, una semilla puede llegar a ser un árbol. Acto, en griego energeia, es lo que una cosa es efectivamente. En el mismo ejemplo de la semilla que puede llegar a ser árbol, esa es la potencia, ¿no? Que la semilla puede llegar a ser. El acto es el árbol plenamente desarrollado. El cambio es entonces, para Aristóteles, ese tránsito de la potencia al acto, guiado por una forma y hacia un fin. Como podemos ver, este pensamiento anticipa la idea de desarrollo, proceso y devenir, en contraste con la fijación platónica en identidades eternas e inmutables a las que llamaba idea. Otro elemento fundamental en Aristóteles es su concepto de el primer motor inmóvil. Una de las ideas más metafísicas y más polémicas de Aristóteles fue precisamente la existencia de un primer motor inmóvil. ¿Qué entendía por primer motor inmóvil? Una realidad eterna, pura, una realidad pura actualidad, que no se mueve, pero causa todo el movimiento. Este motor inmóvil no actúa como un Dios creador, sino como causa final del movimiento del cosmos. ¿Qué significa esto? Que las cosas se mueven porque tienden hacia él, hacia este motor inmóvil. Lo desean, lo imitan. De ahí que el motor inmóvil sea inteligencia pura. Aristóteles dice, el motor inmóvil es pensamiento que se piensa a sí mismo. Es decir, noesis, noéseos. Para muchos, esta concepción aristotélica prefigura la noción de Dios y por eso es que San Agustín en la Edad Media lo va a tomar a su cargo y lo va a convertir en la base fundamental del cristianismo. Entonces, esta concepción del motor inmóvil, que prefigura la noción de Dios, va a ser fundamental en la teología cristiana, aunque es más abstracta y filosófica que religiosa en Aristóteles. Aristóteles no estaba pensando en la religión cristiana, por supuesto. Bien, entonces, resumiendo, podemos decir que la propuesta en el tema de la ontología y la metafísica en Aristóteles tiene tres elementos fundamentales. El primero, que la realidad no se divide entre mundo sensible y mundo inteligible, como en el caso de Platón, sino que la sustancia o ousia es la unión de materia y forma, a lo que llama Aristóteles ilemorfismo. Segundo, introduce el concepto de acto y potencia para explicar el cambio y el movimiento. Y dice que todo ser tiene en sí la potencia de llegar a ser otra cosa y ese pasaje se da mediante el acto. Tercero, Dios es concebido como el primer motor inmóvil, causa última de todo movimiento, pero este motor inmóvil no se mueve, simplemente es pura actualización. Eso en cuanto a su aporte en relación a la ontología y metafísica.
¿Cuáles serían los aportes y límites de esta producción relacionada con la ontología y la metafísica en Aristóteles? Entre los aportes podemos decir que pensar el ser como proceso y movimiento, es decir, como potencia, acto, nos inspira visiones dinámicas del mundo hoy. Su concepto de causa final nos abre un horizonte ético. ¿Por qué? Porque todo ser entonces tiende o tendería a su plenitud. Su crítica a la escisión platónica nos va a anticipar la importancia de lo concreto, lo sensible y lo empírico, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles serían los límites? Su idea de finalidad. ¿Por qué? Porque puede ser vista hoy como una teleología esencialista, que excluye lo contingente, lo inadecuado, lo inacabado, lo queer en general, ¿verdad? Su noción de sustancia ha sido muy criticada, sobre todo por quienes, por las feministas, por los postestructuralistas. ¿Por qué? Porque denuncian la manera como esta noción naturaliza jerarquías, ¿no? Jerarquías como por ejemplo de los hombres sobre las mujeres, de la forma sobre la materia, de la razón sobre el cuerpo. Eso podemos decir sobre su aporte desde el punto de vista de la ontología y la metafísica. Ahora veamos desde el punto de vista de su producción relacionada con la lógica. Aristóteles es considerado el padre de la lógica formal. ¿Por qué? Porque produjo una obra famosa llamada el Organón. En esta obra, Aristóteles sistematiza el silogismo como forma básica del razonamiento deductivo, ¿no? Todos hemos sido socializados en la universidad dentro de el organón, es decir, hemos tenido que aprender cómo se estructuran y qué significan los silogismos. Su lógica, pues, entonces no es una lógica simbólica como la lógica moderna, ¿no es cierto? Sino que es una lógica del lenguaje y del pensamiento en acción aplicada a la argumentación. Entonces, recapitulando, podríamos decir que para Aristóteles la lógica no es una ciencia entre otras, sino que la lógica es una herramienta del pensamiento. Por eso sus obras sobre lógica fueron agrupadas posteriormente bajo ese título, organón, que en griego significa precisamente instrumento. La lógica entonces va a ser el instrumento para conocer con rigor y claridad la realidad. ¿Por qué? Porque la lógica permite analizar los razonamientos, distinguir los razonamientos válidos de los falaces y alcanzar la verdad a través de logos, a través del discurso. El silogismo, por lo tanto, va a ser la estructura básica del razonamiento en Aristóteles. Él va a desarrollar por primera vez en la historia la teoría del silogismo como forma de razonamiento deductivo. ¿Y qué es un silogismo para Aristóteles? Un silogismo es un razonamiento en el que, dadas dos premisas, se sigue necesariamente una conclusión. Ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no ve? Este lo hemos llevado en el colegio. El ejemplo clásico, todos los seres humanos son mortales. Sócrates es un ser humano, por tanto Sócrates es mortal. ¿Qué vemos en ese ejemplo? Bueno, que la premisa mayor es todos los seres humanos son mortales. La premisa menor, Sócrates es un ser humano. La conclusión, por lo tanto, es Sócrates es mortal. Este tipo de razonamiento le permite a Aristóteles pensar, pues, la validez interna del discurso, más allá del contenido. Lo importante no es si las premisas son verdaderas o falsas, sino
si la forma del razonamiento es correcta. En el ejemplo podemos ver claramente que la forma de razonamiento, dadas las dos premisas, es correcta. Entonces, para Aristóteles, la lógica es una forma de análisis del lenguaje. Para Aristóteles, pensar bien es hablar bien. ¿Por qué? Para él la lógica está íntimamente ligada al lenguaje y a las categorías del ser. Por eso desarrolla una teoría del juicio y del predicado, en donde analiza cómo los seres se dicen de distintos modos. Por eso es que en su obra, Categorías, distingue 10 modos fundamentales en los que el ser se puede predicar. ¿Cuáles son esos modos de predicación del ser? La sustancia, la cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo, la situación, el estado, la acción, la pasión. Estas categorías no son solo categorías gramaticales, sino también ontológicas. ¿Por qué? Porque expresan cómo el ser se manifiesta en el lenguaje. Finalmente nos habla Aristóteles de la lógica inductiva y empírica. Además del razonamiento deductivo, que significa ir de lo general a lo particular, Aristóteles también se interesa por la inducción, es decir, el proceso inverso, ir de lo particular a lo general. De ahí que en sus estudios de biología, por ejemplo, observa casos concretos y luego generaliza. Esta actitud empírica lo diferencia de Platón y lo acerca más a un método científico primitivo, aunque todavía no separado de la filosofía. En el tema de la lógica, ¿cuáles entonces serían los aportes fundamentales de Aristóteles? Podríamos decir que fue el primero en sistematizar la lógica como disciplina formal. Su lógica fue la base del pensamiento científico y filosófico de Occidente durante más de 1000 años. Es decir, Aristóteles comandó el barco hasta el siglo XIX. Su influencia, pues, se ha sentido con mucha fuerza en la lógica escolástica medieval. Ya dijimos que Tomás de Aquino monopolizó y canonizó a Aristóteles en la Edad Media. A ver, ¿qué podemos decir como críticas y límites a todo esto? Podemos decir que la lógica de Aristóteles se centra en el pensamiento estático, en enunciados universales. Obviamente esto dificulta el abordaje de procesos, contradicciones o devenires. Con el surgimiento de la lógica simbólica moderna, de la mano de Frege, Russell, Wittgenstein, su sistema ha sido superado, ¿verdad?, en términos de precisión formal. Y desde una mirada de colonial o feminista se puede cuestionar, pues, que la lógica aristotélica absolutiza un modo masculino, jerárquico y binario de pensar, dejando afuera otras formas de conocimiento, como por ejemplo formas poéticas, míticas, relacionales, en fin. Pero eso siempre en nuestra interpretación hoy, ¿verdad? ¿Qué dice Aristóteles en su producción sobre ética? Aristóteles abre el horizonte hacia una filosofía de la vida buena, no como imposición moral, sino como arte de vivir con virtud en comunidad. Para Aristóteles, la ética es la búsqueda de la vida buena, la ética como arte de vivir. Por eso es que para él la ética no es un código de normas, sino que es una reflexión sobre cómo vivir bien. Por eso su ética es práctica y está orientada a la acción, es decir, a la praxis, y no a la contemplación teórica. Su obra principal en este campo es la Ética a Nicómaco, que está dedicada a su hijo, pero también al alma de la comunidad. En esta obra plantea una pregunta que nos sigue interpelando hoy, ¿verdad?
¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuál es el fin último del ser humano? Y la respuesta que se da es que el fin último del ser humano es la eudainomía. La eudainomía se traduce como felicidad. El fin último del ser humano, según Aristóteles, es la felicidad. ¿Y qué significa felicidad? Significa florecimiento, plenitud, realización. Entonces, eudainomía sería vivir en plenitud. La eudainomía no es un placer momentáneo, ni una emoción subjetiva, pues. Es el resultado de una vida que se desarrolla conforme a la excelencia humana. La eudainomía es armonía consigo mismo y con la polis. La felicidad es estar en plenitud conmigo misma y con mi comunidad. Para alcanzar esta felicidad, el ser humano entonces debe vivir según su función propia. ¿Y esa función cuál es? Es la racionalidad activa, dice Aristóteles. ¿Qué quiere decir que la función del ser humano es la racionalidad activa? Quiere decir que es vivir conforme a la razón, pero también en la práctica de las virtudes. ¿Y qué son las virtudes? La virtud, según Aristóteles, es el justo medio. Aristóteles va a definir la virtud o arete como una disposición adquirida, es decir, no se nace virtuoso. La virtud es un hábito elegido con reflexión. La virtud nos lleva al término medio entre dos extremos viciosos, el exceso y el defecto. Para Aristóteles, eso es la virtud, el término medio entre el exceso y el defecto. Ejemplo, el valor es el medio entre la cobardía, defecto, y la temeridad, exceso. La generosidad es el medio entre la avaricia y el derroche. La virtud, pues, no es una medida matemática, sino una mesura situada. ¿Qué significa eso? Una mesura que requiere experiencia, sabiduría práctica y atención al contexto. Sabiduría práctica, pronesis. Sabiduría práctica en Aristóteles es pronesis, una sabiduría práctica. La pronesis entonces no es el saber teórico o sofía, sino la capacidad que tiene el ser humano de deliberar bien sobre lo que es bueno y justo en cada situación concreta. La sabiduría práctica o fronesis es una sabiduría viva, encarnada, una ética política que no se aprende en libros, sino en la vida misma, en la acción y en la relación con los otros. Fíjense cuánta pronesis nos hace falta hoy, ¿no? En un momento como en el que estamos viviendo actualmente. Esta pronesis le hace mucha falta a nuestros líderes. Esta sabiduría práctica no está ausente en los liderazgos políticos actualmente. Entonces, ¿qué significa que la pronesis no exista? Significa pues que no existen virtudes éticas e intelectuales. Otro elemento importante en Aristóteles son las virtudes éticas e intelectuales, también ausentes, ¿no es cierto? Aristóteles distingue entre dos tipos de virtudes, las éticas y las intelectuales o dianoéticas. ¿Cuáles son las éticas? Son aquellas adquiridas por la repetición, por la costumbre. Es decir, que las repetimos desde que nacemos. ¿Cuáles son esas? La templanza, la valentía, la generosidad, en fin. ¿Y cuáles son las virtudes intelectuales o dianoéticas? Aquellas desarrolladas por la enseñanza, por el pensamiento.
como por ejemplo la sabiduría, la ciencia, la comprensión. Ambas virtudes, dice Aristóteles, son necesarias para la vida plena, aunque en la madurez el sabio aspira a la vida contemplativa como forma suprema de realización. Otro elemento importante es la ética y la comunidad. Para Aristóteles, la ética no puede ser separada de la política. No se puede separar ética de política. El ser humano es un zoon politicón. Un zoon politicón quiere decir que es un ser que se realiza en comunidad. Eso quiere decir, de ahí que la vida buena solo se puede alcanzar en la polis, en el encuentro con los otros, en el encuentro con otros que también buscan la virtud. Y por eso es que Aristóteles apuesta por la educación moral y política. Para él, la educación moral y política es una tarea colectiva, no una tarea privada. ¿Cuáles son las tensiones que podemos ver hoy en relación a estos temas? Bueno, la primera tensión es entre universalismo y exclusión, ¿verdad? Porque la ética aristotélica parte de una idea universal del ser humano, pero excluye, como siempre, a mujeres, esclavos y bárbaros. ¿Los excluye de qué? Del ideal de ciudadanía, pues, de ciudadanía virtuosa en este caso. Otro elemento es el esencialismo teleológico, ¿no? Su idea de que todo ser tiene una finalidad natural. Este esencialismo teleológico ha sido bastante criticado por la filosofía, sobre todo por aquellas que celebran lo abierto, lo fluido, lo no determinado, como por ejemplo las filosofías de Nietzsche, Deleuze, Butler, etc. Otro punto en tensión es el valor de la emoción. Aunque Aristóteles reconoce el papel de los afectos, en su pensamiento pues prima la racionalidad como guía moral, lo cual también ya sabemos ha sido bastante cuestionado por las éticas del cuidado y de la sensibilidad. Pero eso no quita que este pensador sea uno de los mejores o quizá el más profundo de la triada matriz y eje del pensamiento occidental de la Grecia clásica. Veamos qué aportes nos trae en el desarrollo de la política. La política para Aristóteles es el arte de vivir juntos. El arte de vivir juntos. Para Aristóteles, el ser humano es por naturaleza un animal político, un sum politicón, dice Aristóteles. El ser humano es un animal político, a él pertenece esa famosísima frase. Esta frase ha sido interpretada de muchas formas, pero significa en esencia que no podemos realizarnos como seres humanos si no es en relación con otros, en la comunidad, en la polis. No se trata pues de convivir, es decir, en soledad, ¿verdad? La política es una forma de vida, un ejercicio racional, ético, un ejercicio común de construcción del bien colectivo. Por eso es que dice que el ser humano es por naturaleza un animal político, porque no puede convivir o existir en soledad. No puede existir en soledad. La polis es el horizonte de la vida buena. Para la polis, es decir, la comunidad, la ciudad-estado era en Grecia, no es una imposición artificial, ¿no ve? Sino que la polis o la comunidad es el lugar por excelencia donde se cultiva la virtud, pues, y donde se alcanza la eudainomía, la felicidad. No hay, por lo tanto, para Aristóteles, vida buena posible fuera de la comunidad. El individuo aislado no es humano plenamente. O es una bestia, dice Aristóteles, o es un dios, pero no es humano en ese sentido.
porque no existe un individuo aislado. De ahí que la política para él no es un mero instrumento de organización, sino que la política es la condición misma de posibilidad del florecimiento y de la felicidad humana. Pucha, viendo esto, Aristóteles, si estuviera vivo, se suicida, ¿verdad? Se suicida, porque nada de esto es considerado ni mínimamente por quienes están desenvolviéndose en el campo político. La política como ciencia práctica. A diferencia de Platón, que proponía, ya sabemos, un modelo ideal de república gobernada por filósofos, Aristóteles parte de lo real. Por eso habla de la política como ciencia práctica. Aristóteles parte de lo real, de la observación de las constituciones existentes. Y por eso se pregunta, ¿qué tipo de organización política podría permitir una vida justa y virtuosa para el mayor número de personas? Eso es lo que le interesa a Aristóteles. Para responder esa pregunta es que él desarrolla una tipología de regímenes políticos que los va a clasificar según dos criterios. ¿Cuáles son los criterios de su tipología? ¿Gobierna uno, poco o muchos? ¿Gobiernan para el bien común o para su propio interés? Fíjense qué interesante. Está queriendo responderse a la pregunta, ¿qué tipo de organización política sería la mejor para lograr una vida feliz? Y entonces su respuesta es a través de preguntas. ¿Cuándo se lograría esta organización política justa y virtuosa? ¿Cuando nos gobierna uno o cuando nos gobiernan muchos? ¿Cuando nos gobierna alguien que piensa en el bien común o alguien que piensa en su propio interés? Nunca más pertinentes estas preguntas que hoy, ¿verdad? Y entonces, en base al número de gobernantes, y así estos gobernantes piensan en el bien común o en el interés propio, entonces él dice, bueno, cuando nos gobierna uno, se llama monarquía. Mono es uno, arqué es gobierno, ¿no es cierto? Y cuando piensa en el bien común, es monarquía, pero cuando piensa ese uno en su interés propio, se convierte en tiranía. O sea, el gobierno del uno es monarquía si piensa en el bien común y es tiranía si piensa en su propio interés. El gobierno de pocos, aristocracia, el gobierno de los pocos que son los mejores. En el caso de Platón, él creía que estos pocos eran los filósofos que estaban llamados a gobernar. Cuando estos piensan en el bien común es una aristocracia buena, y cuando piensan en su interés propio se vuelve oligarquía, es decir, gobiernan para ellos, el gobierno de los ricos. Y muchos, cuando gobiernan muchos, politeia, es decir, democracia, pero para Aristóteles democracia tenía un sentido despectivo. El sentido positivo del gobierno de los muchos era la politeia. La politeia, cuando esos muchos piensan en el bien común, se llama politeia. Cuando esos muchos piensan en su propio interés o su beneficio, se llama democracia. Por eso es que para Aristóteles la democracia era censurable, al igual que para Platón, ¿no es cierto? Platón no creía en la democracia, tampoco Aristóteles. Para Aristóteles, la posibilidad del gobierno de los muchos sería la politeia, una especie de república mixta. Es decir, que para Aristóteles la politeia era la forma más estable y equilibrada de gobierno, donde una clase media fuerte actúa como base de la justicia y la estabilidad. Cuando esa politeia se desmarca y empieza a pensar
en el interés propio se vuelve democracia. Podríamos leer a partir de esta clasificación lo que está ocurriendo hoy en Bolivia, ¿verdad? En cuanto a la exclusión de la ciudadanía de estas formas de gobierno, aparecen también aquí los límites históricos, ¿no?, del pensamiento de Aristóteles. Para Aristóteles, pues solo algunos pueden ser ciudadanos. En ese entendido es digno hijo de la Grecia clásica, ¿verdad? Porque en su cultura los únicos que pueden ser ciudadanos son los varones adultos, los varones libres y los propietarios. No están en este concepto de ciudadanía ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros. Entonces quedan excluidos de la vida política estos seres, mujeres, esclavos, niños, extranjeros. Y justifica esto diciendo pues que no todos tienen la capacidad racional suficiente como para deliberar y gobernar. Esta es una afirmación que ahora la podríamos leer como profundamente jerárquica y patriarcal, ¿verdad? Aunque es coherente dentro de su concepción teleológica del mundo. Actualmente, si lo viéramos con los ojos de la modernidad, hoy, claro, sería uno de los puntos más criticados de su filosofía. Otro punto interesante a destacar dentro de este campo político en Aristóteles es la relación que él establece entre educación moral y política, porque la educación moral y la política son centrales en el pensamiento de Aristóteles. Porque para Aristóteles el ciudadano virtuoso no nace, ya lo dijimos, sino que se forma. La paideia es la formación integral. La paideia es el medio por el cual los seres humanos aprenden a deliberar, aprenden a elegir el justo medio, aprenden a buscar el bien común. Por eso para Aristóteles la política no se reduce a leyes o castigos, sino que requiere de instituciones educativas, de instituciones culturales, de instituciones cívicas que se encarguen de esa formación integral del ciudadano. ¿Cuáles son los aportes duraderos que vemos de este desarrollo del tema político en Aristóteles? El primero es que Aristóteles inaugura una visión de la política como espacio ético comunitario y no solo como un espacio legal. Actualmente creo que estamos viviendo en un espacio que se lo ve puramente como un espacio legal. De ahí que estemos entrampados en peleas y conflictos de tipo legal. Aristóteles introduce la idea de constitución como una forma de organización del poder, que va a influir, obviamente, en la teoría política del día de hoy. Insiste Aristóteles en la práctica, la deliberación, la virtud, la mesura. Es decir, estos conceptos siguen resonando hoy, ¿verdad? Siguen resonando como alternativas, pues, a los excesos tecnocráticos, populistas, autoritarios en los que vivimos hoy. ¿Qué tensiones podemos identificar en el campo político? Tensiones y críticas. Bueno, la más evidente es la exclusión estructural, ¿verdad? Su modelo de ciudadanía, ya lo dijimos, es profundamente excluyente, aunque puede reinterpretarse para pensar cómo y por qué ciertas vidas siguen siendo excluidas de lo político, incluso hoy día. Esencialismo naturalista. ¿Qué significa eso? La justificación, pues, de las jerarquías sociales, como si fuesen naturales, como si estas jerarquías sociales fueran dadas por naturaleza. Ese esencialismo naturalista es profundamente cuestionado hoy por feminismos, pensamiento queer, epistemologías del sur, en fin. Hay en este desarrollo de Aristóteles una falta de sensibilidad al conflicto.
¿Por qué? Porque su ideal de armonía comunitaria no comprende del todo las luchas, los antagonismos y las resistencias que también hacen parte de lo político. ¿Y por qué no considera todo eso? Por el tipo de contexto en el cual se encontraba Aristóteles. No hay que perder de vista que él estaba viviendo en una polis como Atenas, en la cual era él un eterno extranjero, y obviamente él podía visualizar cuáles eran las prerrogativas del ciudadano. A pesar de estas tensiones y estas críticas que se pueden hacer, Aristóteles sigue siendo un referente para la filosofía y el pensamiento de las ciencias políticas en el presente. Veamos ahora su corpus relacionado a la ciencia y a la naturaleza. Para él, la ciencia y la naturaleza era considerado como el mundo como orden vivo. Aristóteles no solamente fue un filósofo, como podemos ver, también fue un naturalista. A diferencia de Platón, que miraba el mundo de las ideas, Aristóteles se esforzaba mucho por mirar hacia abajo, es decir, hacia la tierra, hacia lo sensible. Aristóteles no desprecia lo material ni lo cambiante, sino que más bien lo que va a hacer es estudiarlo, clasificarlo, pensarlo. De ahí que Aristóteles fue el primer gran biólogo empírico de la historia. Fue el filósofo que recogió datos, que hizo disecciones, que observó animales marinos, que observó plantas. Fue un pensador que quería entender el porqué de las cosas, no solo cómo son esas cosas. La naturaleza para Aristóteles era la physis. Physis, palabra griega que se traduce como naturaleza. Physis significa literalmente aquello que nace, que crece, que tiene en sí mismo su propio principio de movimiento. La physis es la naturaleza. Y para Aristóteles esa naturaleza no es una cosa muerta, sino que es una fuerza vital, es una fuerza viva, que está ordenada, que tiene un propósito. Para Aristóteles toda la realidad material, que significa toda la realidad natural, vale decir minerales, plantas, animales, seres humanos, toda la realidad natural se rige por una finalidad interna que él llama telos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que un árbol tiende a florecer, un cachorrito de perrito tiende a convertirse en adulto, un ser humano tiende a desarrollar su razón y a alcanzar la virtud. Esta es una visión teleológica, y la visión teleológica es central pues en el pensamiento científico. Aristóteles, consecuentemente con esto, propone una explicación compleja de los fenómenos naturales mediante las 4 causas que ya vimos anteriormente. Utiliza sus 4 causas. ¿Cuáles eran? Acuérdense, la causa material, la causa formal, la causa eficiente, la causa final. Utiliza esas 4 causas para explicar también los fenómenos naturales. Aquí voy a poner otro ejemplo en cuanto a los fenómenos naturales. Por ejemplo, la causa material, dijimos, es la pregunta de qué está hecho algo. La madera de una mesa, ¿de qué está hecha la mesa? De madera. La causa formal, su forma o esencia, es decir, la estructura de mesidad que hace que la mesa sea mesa y no otra cosa. La causa eficiente, ¿quién o qué lo produce? En el caso de la mesa, el carpintero. La causa final, ¿para qué existe? ¿Para qué existe la mesa? Para poner objetos, es para escribir, para comer, en fin. La causa final es pues la clave de su filosofía natural. La causa final es la clave. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito. De ahí que para Aristóteles el conocimiento sea una experiencia organizada. La ciencia o epísteme surge, según Aristóteles, de la sensación, de la memoria,
de la experiencia y de la razón. La ciencia ocurre porque estamos motivados por esos cuatro procesos. Entonces, para Aristóteles, la ciencia, la epísteme, surge de 4 procesos inductivos. Esos 4 procesos inductivos lo llevan a formular leyes y clasificaciones como las que él hace en sus obras sobre zoología, es decir, sobre historia de los animales, las partes de los animales, la generación de los animales, en fin. Entonces, la ciencia, la epísteme, surge de ese proceso inductivo que está compuesto por 4 etapas. La sensación, aistesis, que capta lo singular, la memoria, que permite acumular experiencias, la experiencia, empiria, que reconoce patrones, y la razón, que abstrae el universal y forma los conocimientos. De esa manera, entonces, se llega a la formulación de leyes y clasificaciones. Ese proceso está complementado por el movimiento y el cambio. Y acá Aristóteles va a explicar el movimiento y nos va a decir, como ya hemos visto anteriormente, que todo cambio se da por el paso de la potencia al acto. Esto lo va a aplicar obviamente a las ciencias naturales. Una semilla tiene en potencia el árbol, que puede llegar a ser. Cuando crece, el árbol se actualiza. Este modelo potencia-acto se aplica, en el caso de Aristóteles, a su física, su biología, su ética, su metafísica. ¿Por qué? Porque Aristóteles va a explicar el movimiento eterno del cosmos finalmente como motor inmóvil, es decir, como la causa primera del movimiento que mueve sin ser movido. Entonces, fíjense que es como que va desarrollando un método. Va a clasificar las ciencias en 3 grupos Aristóteles. Esta clasificación, lo interesante de Aristóteles es que todo esto que él ha desarrollado lo seguimos utilizando hasta el día de hoy. Entonces, de ahí que resulte pues un filósofo de suma importancia para todo el pensamiento universal. Aristóteles va a clasificar la ciencia en 3 grandes grupos: las ciencias teóricas, que buscan el saber por sí mismo, como por ejemplo la filosofía primera, que es para él la metafísica, la matemática y la física. Las ciencias prácticas, que están orientadas a la acción, como por ejemplo la ética y la política. Y las ciencias productivas, que están orientadas a la creación, como por ejemplo la retórica, la poética y la técnica. Si ustedes se fijan, esta división sigue influyendo en la historia del pensamiento occidental hasta nuestros días. Cuando decimos que la filosofía está viva y decimos que en estos filósofos se encuentra el pensamiento moderno con la filosofía clásica, nos referimos a eso, porque nosotros seguimos en muchos sentidos siendo herederos del pensamiento griego. Aportes duraderos de Aristóteles en relación a la naturaleza. Él es el padre del método científico empírico, a pesar de que su ciencia era aún filosófica y no tan experimental, pero sin embargo se lo considera el padre del método científico empírico. Fundó la biología como campo sistemático de conocimiento. Su enfoque es un enfoque holístico y teleológico que se convierte pues en un anticipo de preocupaciones que ahora van a ser tomadas contemporáneamente por la ecología, ¿no es cierto? La ecología contemporánea va a hacer eco de estas preocupaciones, como cuál es la interrelación de todas las cosas, el valor intrínseco de los seres vivos, el respeto por los ritmos de la naturaleza, en fin. Todos esos elementos ya los anticipaba Aristóteles en sus escritos. Tensiones y críticas en este campo, siempre, ¿no? Su visión jerárquica de la naturaleza.
que va a servir para justificar desigualdades. Entonces, desigualdades como por ejemplo la del hombre sobre la mujer, la del alma sobre el cuerpo, la razón sobre la emoción. La finalidad natural ha sido cuestionada, su mirada teleológica. Ha sido cuestionada por la ciencia moderna. Su ciencia es descriptiva y clasificatoria. Bien, como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo. Para ir cerrando este programa, vamos a terminar como siempre tratando de visualizar qué podría decirnos Aristóteles hoy en una Bolivia como la que tenemos, que ha intentado descolonizar y despatriarcalizar la vida. Y obviamente vamos a tratar de hacer el análisis siempre sin olvidar que Aristóteles vivió en una polis esclavista, en una polis patriarcal, y su pensamiento pues refleja siempre los límites de su tiempo, ¿no? Como todo el pensamiento de los distintos filósofos que vamos viendo. Sin embargo, también hay que reconocer que creó herramientas conceptuales poderosas que nos pueden ayudar a resignificar nuestro presente para poder intentar un camino hacia formas de vida más justas, comunitarias y pluriversas. Entonces, desde ahí, con esa aclaración, vamos a ver cómo podríamos verlo a Aristóteles hoy. El primer punto, decir que su ética y política son pues un recordatorio de que ambas están ligadas con el arte de la vida buena en común, que no se debe perder de vista que la ética y la política son caminos para llegar a una vida feliz en comunidad. Y en un país como Bolivia, donde los pueblos indígenas, las mujeres, las disidencias luchan por reconstruir el tejido comunitario, esta idea de Aristóteles de la política como espacio para la felicidad, para la eudainomía, la vida buena, el florecimiento, en fin, puede ser una inspiración, ¿verdad? Aquí sería importante pensar que hay que descolonizar su noción de ciudadano. Mientras él excluía mujeres y esclavos y extranjeros, hoy la lucha consiste precisamente en incluir esas múltiples formas de ser, de pensar, de vivir, no solo en los márgenes, sino como centro de la transformación política. Es decir, si queremos una vida buena, en común, una vida que busque la eudainomía, debe ser una vida inclusiva, debe ser una vida donde nadie quede al margen. 2. Su teoría de la virtud, ¿no? Su teoría de la virtud como otra forma de pensar la forma política. En este punto, la ética de Aristóteles no impone mandamientos, ¿no? Sino que nos propone formar el carácter, aprender a decidir en contextos concretos, buscar el justo medio entre los excesos. En procesos como los que vive actualmente Bolivia, esta idea puede ser repensada como un camino de formación de sujetos críticos, de sujetos comprometidos con el bien común. No desde una moral universal, ¿verdad? Sino desde el respeto, pues, a la pluralidad de saberes y experiencias. Creo que es importante la búsqueda de la virtud en este sentido, de la virtud como un justo medio entre los excesos, porque estamos asistiendo precisamente al imperio de los excesos en nuestro país en este momento. Otro elemento que me parece rescatable a la luz de lo que nos está ocurriendo en Bolivia es su crítica a la acumulación y a la codicia. Nada más deplorable hoy que ver la angurria de nuestros candidatos, ¿no es cierto? La angurria por entrar al poder. ¿Y para qué? Para servir al bien común, de ninguna manera. Es una pena. Entonces aquí la crítica a la acumulación y a la codicia que hace Aristóteles me parece pertinente. Aristóteles distingue entre economía natural, es decir, oikonomía,
que es la producción orientada a las necesidades básicas y al bien común, y la crematística. ¿Qué es la crematística? Es la acumulación infinita de riqueza, desligada de la vida y de la ética. Ahorita estaríamos, ¿no es cierto?, en la crematística, es decir, todos están interesados en la acumulación infinita de riquezas. Una acumulación infinita no solo en Bolivia, ¿no?, sino en el mundo, desligada de toda ética, desligada de el valor de la propia vida. Y obviamente aquí podemos ver cómo se alinea sorprendentemente con las críticas al capitalismo extractivista que resuena en los pueblos indígenas hoy, en algunos feminismos, en la defensa de la madre tierra, en fin. Entonces podemos ver cómo podemos recuperarlo en este punto para el análisis a este filósofo. En otro punto que también cobra vital importancia su pensamiento es en el tema de la naturaleza como totalidad viviente. Aunque habíamos dicho que su visión era jerárquica y antropocéntrica, una cosa que hay que recuperar de Aristóteles es que no pensaba la naturaleza como objeto inerte, sino que la pensaba como un conjunto dinámico de seres con fines propios. Pensaba la naturaleza como algo vivo, ¿no?, como algo viviente. Y en este sentido puede dialogar críticamente pues con el pensamiento indígena amazónico, que ve a la naturaleza como sujeto, ¿no es cierto?, como una red interdependiente, como un cuerpo vivo, como un territorio vivo. Entonces, aquí esos conceptos que él nos vierte sobre la naturaleza como totalidad viviente son también de bastante utilidad. Y finalmente, para terminar, algo con lo que sí no podemos comulgar con Aristóteles y que vendría a ser el límite, es su justificación de la esclavitud y del patriarcado. Y aquí, en verdad, que hay que ser un poco tajantes, es que Aristóteles justificó la esclavitud como natural y afirmó que las mujeres eran inferiores, que no tenían plena racionalidad. Entonces, esto no puede ser rescatado ni reinterpretado, simplemente esto debe ser criticado con fuerza, sobre todo en un país como Bolivia, donde la colonización trajo al patriarcado como arma de dominación. Pero esta crítica y este límite del pensamiento de Aristóteles no significa de ninguna manera desechar todo su pensamiento. Significa liberar las herramientas que nos ha propuesto y darles otro uso con nuestra propia realidad y en relación a nuestros propios contextos, pero sobre todo a partir de nuestras propias luchas. Quiero finalizar diciendo que Aristóteles no es nuestro maestro, ¿no es cierto?, pero puede ser nuestro interlocutor. ¿Por qué? Porque su polis no es la nuestra. Pero si miramos más allá de sus límites, podemos encontrar semillas como la idea de una vida buena en comunidad, de una política orientada a la felicidad, al florecimiento del ser humano, de una ciencia al servicio de la comprensión del mundo vivo, en una Bolivia como la nuestra, tan vapuleada actualmente, tan dolida, en una Bolivia que intentó caminar hacia el vivir bien, hacia el desmontaje del colonialismo y del patriarcado. Podemos pues tomar esas semillas y sembrarlas en otra tierra. Una tierra que no se llama Atenas, ¿no es cierto?, pero es una tierra que podría llamarse Tivnis, Chapares, Riberalta, El Alto. Una tierra que se llama Bolivia, donde pensar también es resistir, también es cuidar, también es poetizar. Queridos amigos, los dejo hasta nuestro siguiente programa. Un abrazo.